Buenas a todos. A continuación vamos a hacer la gráfica de la función y 3 coseno de x más 3pi menos 2. En este caso, nuevo, ocupamos la forma general para una función coseno para poder compararlo con el ejercicio actual, que lo que ocupamos nosotros es extraer el valor de cada una de las constantes A, B, C, D. Entonces, en este caso, primero, nosotros observamos que la constante A va a ser igual a 3. Luego, la constante B, en este caso, ustedes pueden observar que no hay ningún número, ¿sí? Entonces, la variable X no está siendo multiplicada por ningún número. Ahora, ¿qué pasa en estos casos? Vamos a decir que cuando no hay ningún número, decimos que hay un X, ¿sí? Aquí hay BX, y como aquí no hay ningún número, decimos que es un X, entonces el valor de B es 1, ¿sí? Luego, vamos con la constante C. En el caso de la constante C, apunta a 3pi. De nuevo, en su forma general, aquí tiene que haber una resta. Hay un pequeño errorcito ahí, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que cuando aquí está positivo, ¿sí? Entonces el valor o el desfase va a ser negativo, se mueve hacia el lado izquierdo. 3pi unidades. Y luego finalizamos con la constante D. La constante D, en este caso, si lo tomamos con el signo con el que está escrito, entonces D va a ser negativo 2, ¿sí? Bien, continuamos. Entonces, empezamos nosotros con la amplitud de la gráfica. Entonces, amplitud, nosotros lo vamos a tomar como el valor absoluto de la constante A. ¿Cuánto vale A? La constante A, en este caso, vale 3, entonces sustituimos. Entonces, es básicamente el valor absoluto de positivo 3, y por lo tanto es 3 positivo. ¿Okay? Entonces, la amplitud de esta gráfica es de 3 unidades. Entonces, eso significa que la gráfica se va a extender desde su punto medio, 3 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia abajo. Luego, de la amplitud, procedemos con el periodo. El periodo lo vamos a definir como, ¿sí?, P, en la pequeña fórmula, igual a 2pi, que es el periodo de un coseno en su forma estándar, pero en este caso lo vamos a dividir por la constante B, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos da? Entonces sustituimos 2pi sobre valor de B, 1. Ahora, en este caso, como B es 2 dividido sobre 1, es 2. Por lo tanto, en este caso, para este ejercicio, el periodo no se ve alterado, ¿sí? Entonces, el periodo se queda en 2pi, como cualquier otro coseno en su forma base. Ahora, lo siguiente. Vamos a encontrar un ciclo de esta función. Podemos decir el primer ciclo, ¿sí? Porque en este caso tenemos un desplazamiento. Entonces el primer ciclo sabemos que lo encontramos con la siguiente desigualdad: 0 menor que, y el argumento de la función, o sea, lo que está entre paréntesis, que sería x más 3pi solamente. Luego, menor o igual que 2pi. ¿Okay? Entonces, en este caso, tenemos un desplazamiento de 3pi unidades hacia el lado izquierdo, porque el valor de C es negativo 3pi. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, este 3,
que está sumando, pasa a restar al lado izquierdo 3pi, 0 menos 3pi, 3pi. Entonces no vamos a hacer esa operación, vamos a dejar ya la respuesta, menor o igual que x, ya no escribimos el 3pi positivo, menor o igual que 2pi menos 3pi. Entonces, aquí ya tenemos una operación, ¿verdad? 2 menos 3. Entonces resolvemos ahí, copiamos el resto de la desigualdad. Menos 3pi menor o igual que x, menor o igual que, en este caso, negativo pi. ¿Por qué? Porque 2 menos 3, 1 y 1 negativo. Entonces el 1 no se escribe, solo se deja el signo menos pi. Entonces, en este caso nuestro ciclo, ¿sí?, se desplazó 3pi unidades hacia el lado izquierdo. Y como aquí la x no tiene una constante que le esté multiplicando, entonces terminamos esto. Entonces vamos a empezar nuestra gráfica en negativo 3pi y la vamos a terminar en negativo pi. ¿Sí? Ahora, lo siguiente, okay, es hacer una pequeña recta donde tendríamos que colocar los 5 puntos que ocupamos para hacer una gráfica de coseno. ¿Sí? Entonces esta sería nuestra recta por los momentos y empezamos acá. Entonces como esta empieza en negativo 3pi, entonces vamos a ir haciendo las divisiones. Luego de 3pi pasamos a menos 2pi, seguimos avanzando y terminamos en menos pi. ¿Sí? Lo siguiente sería pi medios. Ahora, como ustedes pueden ver, siempre dejé una línea en el medio porque en este caso entre negativo 3pi y menos pi solo hay una unidad. ¿Sí? Entonces solo hay un punto. Significa que tenemos que encontrar la mitad de 3pi y de negativo 2pi, y que tenemos que encontrar el punto medio entre negativo 2pi y menos pi. Entonces como es a la mitad, entonces de nuevo, aquí dejé agregado, ¿verdad? Esto que sería entre menos 1 y 0, sabemos que está un medio, entonces aquí sería menos 1 medio, menos 2 medios, y aquí sería menos 3 medios, y siempre llegando al pi. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 pi medios. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya tenemos los 5 puntos que vamos a ocupar para hacer la gráfica. Decimos nosotros que empezamos en menos 3pi y terminamos en menos pi. Su punto medio sería menos 2pi y los que estamos agregando son 5pi medios y menos 3pi medios. Ahora, lo siguiente a hacer es el eje Y. Entonces, en el caso del eje Y, si ustedes pueden observar, solo tenemos puntos en la parte negativa del eje X. Este es el eje X. Como solo tenemos la parte negativa del eje X, lo que vamos a hacer nosotros es hacer el eje Y hacia el lado derecho del espacio donde vamos a trabajar nosotros. Bajamos. Un pequeño error aquí. Como en este momento no sabemos qué tan alto o qué tan bajo vamos a hacer, entonces solo estiramos. ¿Sí? En este caso queda así. Entonces, ¿de dónde va a ir en el eje Y? Entonces, de nuevo, ¿cuál es el desplazamiento vertical que tenemos? Tenemos un desplazamiento vertical de 2 unidades. D es igual a negativo 2 unidades. Entonces, y aparte tenemos que considerar
nuestra amplitud, porque de negativo 2 subimos 3 unidades hacia arriba, o sea, hasta 1 positivo, y 3 unidades hacia abajo, hasta negativo 5. O sea, en este caso, si sabemos que el punto máximo de nuestra gráfica va a ser en 1 positivo, ¿sí? Porque de 2, menos 1, 0 y 1, entonces acá arriba en el eje Y vamos a colocar como su punto máximo 1. Luego tenemos 0 y aquí ocupamos colocar el eje X, que vamos a tomar tal y como está arriba, ¿sí? Con la misma longitud. Hasta acá, eje X, ¿sí? Seguimos bajando, pero en el eje Y, el eje X ya está construido, solo lo vamos a agregar, entonces 1, menos 1, menos 2, ¿okay? Aquí está nuestro eje de simetría, entonces podemos ir colocando, aquí está el centro de nuestra gráfica y seguimos bajando, ¿okay? Ese es el centro de la gráfica coseno, perdón. Menos 3, 1 unidad, menos 4, 2 unidades, menos 5, 3 unidades. Entonces fíjense bien, 1, 2, 3. Entonces en menos 5 estaría el punto más bajo de esta gráfica que estamos haciendo. Entonces también hacemos línea punteada para delimitar este espacio. Y la segunda línea punteada que vendría estando, la última línea punteada, perdón, aquí en 1 positivo. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a acomodar estos puntos que teníamos acá arriba. Bueno, y hacemos la división en nuestro eje X. Aquí estaría pi medios, menos pi, menos 3 pi medios, menos 2 pi, menos 5 pi medios y menos 3 pi. Entonces, más que todo por formalidad y porque la gráfica oficial sería esto, entonces menos 3, menos 2 y menos pi. Agregamos los puntos de interés que serían menos 3 medios de pi y menos 5 medios de pi. Entonces lo siguiente es colocar los puntos. Entonces, este primero, coseno, ¿okay? Gráfica coseno, ¿dónde iría? Iría en el punto máximo, justamente acá, en 1 porque sería su punto máximo. El menos 3 pi medios empieza a bajar, entonces a partir de acá baja hasta el centro, ¿ok? Si se fijan, justamente negativo 2, el centro de nuestra gráfica. Y el tercer punto, menos 2pi, iría justamente en la parte más baja de la gráfica de coseno. Entonces, en este caso, en negativo 5, colocamos nuestro punto. Cuarto punto, negativo 5pi medios. Entonces bajamos hasta menos 2. Bueno, de hecho, bajamos, 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 volvemos a subir. Y ahora subimos hasta 1 positivo, justamente acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para finalizar? Unir los 5 puntos, ¿sí? Entonces, bajamos, ustedes observan, y justo antes de llegar, volvemos, redondeamos un poco, subimos, y antes de llegar, redondeamos un poco, ¿ok? Entonces, esta sería la gráfica de nuestra función, ¿sí? De nuestra función y igual a 3 coseno de x más 3pi menos 2, ¿ok? Entonces con esto finalizamos. Y esto es hacer una gráfica de forma analítica, o sea, no tener que utilizar una tabla de valores para poder elaborar la gráfica de una función determinada, ¿okay? Una función trigonométrica en este caso.
Y con esto nos despedimos. Ok, nos vemos.